ministro de Obras Públicas y Comunicaciones se mostró sorprendido y respondió al expresidente de la República, Federico Franco, quien en Red Guaraní aseguró que el actual gobierno paralizó todas las obras viales. Este gobierno está, como yo suelo decir, con freno en mano y en parking. En un año o 2 meses, 14 meses de gobierno, nosotros terminamos la costanera, terminamos la línea de 500, comenzamos la ruta San Bernardino-Luque, comenzamos la autopista Luque-Ñuguazú, se terminó el primer túnel del Paraguay, se hizo el viaducto sobre Santa Teresa, se hizo el acueducto del Chaco. En este momento no se hizo nada, no hay 1 centímetro de asfalto, ni Bojapitana y por la centro de Salud Cuera. Falta la verdad gravemente cuando habla de que en su administración se hicieron más obras que durante la administración del presidente Horacio Cartes. En primer lugar, en los 14 meses de la gestión de Franco, la ejecución de obras, el pago por obras realizadas, fue de apenas 302 millones de dólares. En los primeros 14 meses de la administración del presidente Horacio Cartes, se han ejecutado obras por 487 millones de dólares. De esta manera, Jiménez Gaona respondía a las críticas de Franco. Con números, el actual secretario de Estado dijo que en lo que va del gobierno de Cartes se ejecutaron obras por 712 millones de dólares y por año se pretende utilizar 2.000 millones. Cuestionó que Franco alegremente defienda su gestión, que básicamente estuvo plagada de irregularidades. Sorprende por la irresponsabilidad con la que fueron vertidas esta información, evidentemente sin tener los datos claramente. Tenemos que recordar que una buena parte de las obras que fueron iniciadas en la administración anterior se hicieron con serios problemas de diseño, se hicieron sin tener el respaldo financiero para poder sostenerlos en el tiempo. El ministro sostuvo que ahora se supera un 60% del mismo proceso de obras. Jiménez Gaona dijo que con su administración se ahorró un 20% en las licitaciones.